noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto en este momento es con el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, para hablar precisamente sobre la reforma laboral, las disposiciones para el teletrabajo y la mesa de diálogo con la CONAIE. Ministro Donoso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. María del Carmen, Fausto, a ustedes, muchas gracias por la entrevista y por supuesto a FM Mundo, que me permite llegar a nivel nacional a todos los hogares en el país. Así es, gracias, ministro. Hay ya el planteamiento y de hecho le escuchamos el día de ayer al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el sentido de que otra de las prioridades dentro de este llamado al diálogo que ha hecho al gobierno es precisamente la reforma laboral. ¿Ustedes se sentarán con la Asamblea para definir los puntos en este proceso de reformas? En una parte tienes razón, en otra no. Me explico. Tienes razón en el sentido de que es muy importante abordar la ley laboral, porque los resultados que políticas de regímenes anteriores han arrojado son, estimado Fausto, dramáticas. Me explico. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, 3 de cada 4 jóvenes no lo tienen, 8 de cada 10 mujeres no lo tienen, y hay algunas voces en este país que aún intentan mantener un código del trabajo que data de 1938 y que no ha sido solución. No lo es hoy. Fausto, no lo fue a finales del siglo pasado. No fue la solución cuando se ocasionó, por ejemplo, el fenómeno del Niño. Me parece que fue en el año 97, 98, y no fue solución. Tampoco lo fue en el terremoto de hace 6 años de Manabí y Esmeraldas. Tampoco lo fue durante la pandemia. Y en las condiciones en las que están... Sí, y en las condiciones en las que están las relaciones entre el gobierno y el legislativo, ¿qué les hace pensar que podría haber una solución o al menos un camino? Si bien es cierto, se plantea como un primer tramo de este diálogo al que ha llamado Virgilio Saquicela, la ley de inversiones, él habló también sobre el código, sobre las reformas laborales. Este es otro de los temas que incluyen o al menos incluirían en este proceso de diálogo, del cual ha dicho el ministro de Gobierno no habrá al menos no llegarán a esta mesa. El manejo político con la Asamblea la tiene sin duda alguna el ministro de Gobierno y estaremos siempre atentos a hacer lo que deba hacerse. El presidente Lasso nos pidió hace ya algunos meses que hablásemos, yo lo he hecho, con los dirigentes sindicales. Y mi estimado Fausto, usted los conoce a todos. Yo he dialogado con el señor Mesías Tatamuez de la UGT, con el señor José Villavicencio del FUT, con el señor, inclusive yo diría que es el representante histórico del FUT, que es el señor José Pepe Chávez. He conversado con la otra ala, con la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el señor Edgar Zarango. He conversado en múltiples ocasiones con el señor Richard Gómez de la CUT, la Confederación Unitaria de Trabajadores. Es decir, he conversado con todos y muchos están abiertos a que pueda generarse una normativa laboral mucho más amigable. Y otros se cierran, evidentemente es así, pero para eso se inventó el diálogo y sin duda alguna, cuando se llega a un acuerdo, y ojalá lo hagamos, se llega a acuerdo con personas que piensan diferente. Pero ese es el axioma del acuerdo. En este punto sí quiero hacer un punto aparte, porque en el caso de los sindicatos, por ejemplo, usted menciona que ha tenido conversación con varios de los representantes de los trabajadores. Los sindicatos, por ejemplo, de CNT, por ejemplo, de CNEL, difícilmente estén muy abiertos a ciertos cambios, tomando en cuenta que acaban de lograr algunas resoluciones en el ámbito de la justicia que benefician ampliamente a un sector de los trabajadores, perjudicando también en grandes cantidades al Estado ecuatoriano. Recuerde, seguramente usted lo sabe, en el caso de los sindicatos, en el caso de CNT, hay unas acciones que se han seguido que implican más de 30 millones de dólares, en CNEL como 300 millones de dólares. Fausto, permítame interrumpirle. No, yo no dije CNT ni CNE, no. Yo lo que dije es la CUT. Sí, estoy de acuerdo. La razón, lo que le menciono es que son sindicatos que están activos y con quienes también seguramente tendrá que haber algún acercamiento. Pero claro, y también con la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador,
que lo lidera el señor Edgar Zarango, y está Miguel García, que es un histórico dirigente sindicalista. A lo que me quiero referir es que yo he hablado con todos, por supuesto. El diálogo es un arma muy importante, y esa es además la decisión del gobierno que lo preside Guillermo Lasso, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, es evidente que hay algunos que siguen o quieren seguir manteniendo la vieja usanza de un código de trabajo que data de hace 84 años. Y déjeme decirle algo más. Pregunte usted, como acucioso periodista que es, Fausto, pregunte usted a cualquier empresario mediano y pequeño, pymes, mediano y pequeño, ¿por qué no incorpora nuevos trabajadores a su negocio en el evento de que le esté yendo bien? ¿Por qué no abre nuevas sucursales de su panadería, de su lubricadora, de su ferretería, de su pastelería, que le está yendo bien? La respuesta inequívoca será porque la normativa laboral no es amigable para quienes tienen que contratar a los trabajadores. Y lo que queremos es generar una normativa amigable. Como dice la Cámara de Comercio de Guayaquil, y permítame copiarle una vez más, el buen trabajador se pone en la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Entonces, para ello, no le pidan, y lo digo en voz muy alta, no le pidan al gobierno del presidente Guillermo Lasso, ni al propio presidente Lasso, que haga lo mismo que hicieron regímenes pasados, porque el resultado será, Fausto, el tener más de 5 millones de personas que están desempleadas, subempleadas o viven en informalidad. Tenemos que hacer algo diferente, y ese algo diferente es una ley que quite el miedo a contratar más gente, que le permita, perdiendo el miedo, por supuesto, a esa pequeña empresa o ese pequeño negocio, abrir nuevas sucursales en su propia ciudad. Si le va bien cerca de FM Mundo, en la Avenida Los Iris, que abra una sucursal en el sur de Quito, y que abra una sucursal en Calderón, en Quito, o que abra una sucursal en Ambato, en Cuenca, en Loja, en Guayaquil, en fin, que crezca el negocio. Para crecer ese negocio necesita 3 cosas. 1, seguridad jurídica, que no otorgue el Código del Trabajo. 2, inversión, que tiene que ser generada por confianza en el país, cosa que es absurdo cuando el Congreso de la República, la Asamblea, yo fui 8 años asambleísta y sé de lo que estoy hablando, archivó el proyecto de inversiones. Fausto archivó el proyecto de inversiones. Y yo, que estuve ahí 8 años, sé que cuando uno piensa diferente en ciertos articulados de un proyecto de ley que llega a la Asamblea, hay que debatir, pues, y hay que incorporar lo que uno piensa. Esas 83 voluntades que archivaron el proyecto de inversiones, que sirve para generar empleo, tenían que haber puesto su opinión en el articulado, en el texto, y no archivar. Eso es un error gravísimo. Y por supuesto, la tercera es un gobierno que otorgue facilidades a los pequeños y medianos empresarios para que contraten más gente. ¿Cómo lograr este acceso al legislativo, tomando en cuenta que tienen ustedes como gobierno al frente a una mayoría que está prácticamente decidida a tumbar todo lo que venga desde el gobierno? De hecho, es una mayoría que estaba planteando la destitución del presidente Guillermo Lasso. Así es, pero déjeme decirle también que a lo largo de la nueva etapa democrática, vale decir desde el año 79 acá, solo 2 gobiernos, 2, han tenido mayoría legislativa. La segunda parte del gobierno del doctor Rodrigo Borja, cuando habían elecciones intermedias, usted recordará, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, y el régimen del señor Correa. Todos los restantes regímenes no han tenido mayoría legislativa. Se puede gobernar, pero por supuesto hay que dialogar para ello. Y a mí me parece bien que se invite a dialogar, pero dialogar significa ir con la idea o con la predisposición de ceder unos temas, de argumentar otros, pero no, pues pongan como argumento central en que tiene que someterse el gobierno a las ideas de unos bloques legislativos que tienen que empezar a entender, que tienen que ceder posiciones, porque no esperan más 5 millones de ecuatorianos. Yo no veo con racionalidad, mi estimado Fausto, bloques legislativos que se opongan a dar la espalda a 5 millones de personas. Estoy hablando de 5 millones de personas, y estoy seguro que esos bloques, esos legisladores, también tendrán hijos desempleados, sobrinos, hermanos, parientes, amigos, vecinos, que no tienen empleo. Por lo tanto, debemos todos trabajar al unísono en conseguir una normativa laboral que no sea tan rígida como en efecto es el Código del Trabajo.
Y poniendo los pies en la tierra, y suena bien lo que usted dice, pero ¿usted le ve a la bancada de UNES o al Partido Social Cristiano cediendo? Sí, claro, tendrán que ceder porque hay millones de ecuatorianos que les van a empujar la espalda, pues, y les van a decir, oigan, esto no es broma, hay 5 millones de personas que necesitan empleo, y está visto que con la actual legislación no se consigue empleo, no se genera empleo, está visto que con la actual legislación los rubros, los valores, los datos son dramáticos. Por lo tanto, por eso le dije hace pocos minutos en la entrevista a Fausto, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque se va a volver a repetir el resultado. Pues. Pero si no ceden, van a estar bloqueados. ¿Perdón? Si no ceden, ustedes van a estar bloqueados. Bueno, hay posibilidades. El propio presidente ha hablado de opciones de hacer cambios a través de acuerdos ministeriales, ya lo hemos hecho en alguna medida, el acuerdo ministerial 220, 221, 222 y 223, que en cierta forma opera contratos diferenciados. Pero no se puede legislar vía acuerdos. Sí, claro, y además no se puede negar la opción que tiene el presidente de la República de hacer una consulta popular, pero el país tiene que entender, sobre todo aquellos que se oponen en forma radical con discursos del siglo pasado o antepasado, tienen que entender que no se le puede dar la espalda a millones de familias ecuatorianas que están en búsqueda de un trabajo, de un empleo. Por eso suelo decir yo, ya es hora de que, más allá de preocuparnos de los trabajadores, nos preocupemos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo. Miren, el derecho al empleo es, después del derecho a la vida, el derecho más importante. Y por supuesto, hemos de generar un ambiente amigable, pero para ello hay que ceder. Pues. No es posible, y le digo con verdad, Fausto, que el 24 de septiembre del año pasado, cuando el presidente Lasso entregó el proyecto de ley donde incorporaba cambios a la normativa laboral, el CAL ni siquiera abrió la carpeta. No calificó el proyecto de ley en el cual estaba incorporado la temática laboral. Es que eso no es posible. Y ahí es cuando se nos va. Hay que debatir. Para eso se inventó el debate legislativo, pues. Tenían que haber calificado el proyecto, remitir o direccionar, como se dice en términos legislativos, direccionar a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores o quizás a la Comisión de Régimen Económico o quizás también a la Comisión de Desarrollo Económico para que sea la comisión la que invite a todos los actores públicos y privados, trabajadores y empleadores, a participar en el enriquecimiento de un proyecto de ley, mejoramiento del mismo, pero no pues el no calificarlo o peor todavía, archivarlo. Usted ha mencionado esos antecedentes y ahí es cuando se nos va el optimismo. En todo caso, esperaremos también los resultados y también la respuesta por parte de los legisladores. La reforma laboral sin duda es urgente, es necesaria en nuestro país. Ministro, no quiero dejar la entrevista sin antes hablar sobre las disposiciones del teletrabajo, hasta cuándo están ya de alguna forma, se ha registrado, no se registran incrementos notables en los contagios de COVID-19, no obstante hay teletrabajo todavía dispuesto para el sector público. Sí, lo dispusimos así por unanimidad en el COE Nacional, por propuesta del vicepresidente Alfredo Borrero. Y fue una buena propuesta. ¿Por qué, Fausto? Porque acabamos de salir de un feriado y en el feriado suelen darse aumento de contagios. Para precautelar la salud de los trabajadores, por tanto de la familia ecuatoriana, resolvimos extender la opción del teletrabajo con aforos menores al 100%, hasta, y aquí contesto su pregunta, hasta el 31 de agosto. Allí vamos a revisar, martes 30, me parece que es martes 30 de agosto, vamos a revisar esta normativa dependiendo del nivel de contagio, el nivel de aforo que cada institución en forma libérrima ha decidido. Termino. La disposición dice que cada institución, por decisión de su máxima autoridad, por supuesto, ha de decidir quiénes y en la forma rotativa hacen teletrabajo y quiénes hacen trabajo presencial, cubriendo dos temas. Uno, la salud de los trabajadores y, por supuesto, la salud también de los usuarios. Y dos, la buena atención que los usuarios merecen. Así es. Y respecto de las mesas de diálogo con la CONAIE, quizá esta es otra vía, de momento al menos, un poco más accesible para lograr estos acuerdos en cuanto a reformas laborales. ¿Podría ser un camino, una vía para llegar al legislativo?
Sí, claro, estamos esperando la decisión o resolución de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que es quien maneja este tema de los diálogos, la fijación de las fechas y la estrategia que debe allí seguirse. ¿Qué ejes se manejarán en estas mesas en cuanto al tema laboral? Uno, la necesidad de generar mayores opciones de contratación a través de menos rigidez en la normativa laboral. Dos, por supuesto, el derecho al trabajo que tienen los trabajadores y los no trabajadores. Nosotros mantendremos, y yo voy a presidir y liderar la mesa número 4, por supuesto la del trabajo, mantendremos el hecho cierto de que ningún derecho de los trabajadores será conculcado, y no lo ha sido en este gobierno. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social, acceso a créditos hipotecarios y quirografarios. Pero todo lo que le acabo de decir, Fausto, también trasladado a los que no tienen empleo, que ellos también tengan el derecho a conseguir un empleo digno y tengan derecho a participar en la vida laboral del Ecuador. 5 millones de personas están a la espera de esta resolución. Uno de los planteamientos que era rechazado por los sectores sindicales principalmente y representantes de los trabajadores es esta intención de eliminar, por ejemplo, la indemnización por despido intempestivo. No, lo que se intenta es agilitar de forma tal que todos los vistos buenos, así llamados, que terminan en la práctica, estimado Fausto, llegando al escritorio de un juez. Eso encarece la acción, sea la que fuese. Y dilata los procesos. Claro, dilatan los procesos, encarecen los procesos al empresario y sobre todo al trabajador. Queremos agilitar a fin de que los dos se puedan poner de acuerdo y se pueda resolver en forma mucho más expedita, precisamente pensando en el bienestar del trabajador y también de quien genera el empleo. Hacemos votos porque haya conclusiones, que haya resultados de estas mesas de diálogo con la CONAIE y que pues también haya accesos al legislativo para la necesaria reforma laboral. Ministro Donoso, gracias por estar con nosotros. Yo soy el agradecido, Fausto. Muy buenas noches. Ha sido el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, hablando sobre 3 temas importantes y trascendentales. La reforma laboral, ha dicho que hay dificultades, sin duda, se reconocen las dificultades con el legislativo, no obstante, plantean un acercamiento. También hablando de las disposiciones para el teletrabajo, que se mantienen hasta fin de mes, hasta nueva orden, y las mesas de diálogo con la CONAIE, donde se plantean algunos cambios posibles si es que se logra concretar estos ejes planteados desde el gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.